colapsa la población china. Efectivamente, hay dos noticias de este año que han llamado mucho la atención. Por primera vez, desde la hambruna de los años 60, en la que murieron decenas de millones de chinos, ha bajado la población de China en casi 1 millón de habitantes. Y en segundo lugar, en muy poco tiempo, la India va a ser el país más poblado de la Tierra, desplazando a China, por primera vez yo creo que en la historia. ¿Qué está pasando en el tema de la población de China? ¿Es también asimilable al resto de los países? Pues efectivamente todos sabemos que en China se ha producido un hecho que es la política del hijo único. El gobierno la impuso en el año 1980 y permitió un segundo hijo en 2016 para pasar a permitir 3 hijos en el 2021. Pero estos cambios han llegado tarde porque la sociedad ya se ha hecho la idea de no tener hijos. La fertilidad por mujer está en este momento en 1,18 hijos vivos nacidos por cada mujer, desde luego muy lejos de la tasa de reposición, que es 2,1, y por lo tanto todos estos años de política de hijo único, más de mejora de las condiciones de vida, que al final llevan una vida más moderna, menos tendiente a tener familias numerosas, están haciendo que la población empiece a bajar. A principios de siglo, para que nos hagamos una idea, el número de hijos por mujer en China era de 6, y ahora estamos en un poquito más de 1. Bueno, pues la ONU hace una serie de escenarios para la evolución de la población de todas las regiones del mundo y también lo ha hecho para China. Actualmente la población de China es 1.420 millones de habitantes, el doble de la población de Europa, en la misma cantidad de habitantes que toda la población de África, por ejemplo. Sigue siendo un país enormemente poblado. ¿Cuál será la situación en el año 2100? Hay 3 escenarios posibles. En el escenario medio, el más probable, para el cual la ONU considera que subirá la fertilidad de 1,18 a 1,70, la población pasará de 1.400 millones de habitantes a 780, prácticamente la mitad. Pero si vamos al escenario bajo, en el cual la fertilidad se mantuviera como está ahora, la población bajaría hasta 480 millones de habitantes, es decir, la tercera parte. Bueno, para estos globalistas que se han pasado desde los años 70 abogando porque disminuye la población de la Tierra y que están obsesionados por esto es una magnífica noticia, pero habrá que preguntarles cómo se va a gestionar toda esta transición, que puede ser muy compleja. El gobierno está muy preocupado, el gobierno chino está intentando dar incentivos a la natalidad, que se ha creado el permiso de paternidad, se ha forzado un poco a las empresas a que paguen los permisos de natalidad, que se negaban a ello, están intentando que haya guarderías, incentivos fiscales, pero nada de eso funciona. ¿Por qué no? Es el país donde cuesta más criar a un hijo. Casas enormemente pequeñas, horarios laborales eternos, las mujeres cuya liberación no es ni mucho menos completa, las mujeres trabajan pero en la casa se ocupan prácticamente de todas las tareas y son ellas las que fundamentalmente han decidido no tener hijos, como mucho tener uno, ya digo, empresas que se niegan a pagar. En definitiva, hay toda una estructura social que no invita a que esto vaya a resolverse. En otras zonas del mundo las cosas tampoco van mucho mejor, es decir, en Estados Unidos se prevé en el mejor de los casos un incremento poblacional para 2100 del 10%, porque también hay un escenario en el que se producirá una contracción de la población hasta por debajo de los 300 millones, actualmente son 340 millones de habitantes en Estados Unidos. Bueno, total, que vamos a un problema muy serio. ¿Cómo se va a gestionar? Porque si se diera el escenario más bajo, para 2100 existirían en China 1,7 personas dependientes por cada trabajador. Significa que cada trabajador tiene que ocuparse de 1,7 personas normalmente mayores, algunos niños también, pero normalmente mayores. ¿Esto es sostenible para una sociedad? Muy difícil. Hay quien puede pensar, bueno, quizá esto se solucione con la inmigración, pero hasta ahora en China el balance migratorio es negativo. El año pasado, por ejemplo, inmigraron a China unas 200.000 personas, pero emigraron 700.000, y las 700.000 que emigraron indudablemente son personas en edad, normalmente en edad de trabajar, porque esto todavía agrava más el problema. En definitiva, quizá le tengamos que dar algo de razón a Elon Musk cuando anunció que el gran problema que se enfrentaba el mundo en el futuro era el colapso de la población. Y desde luego en China es muy probable que sí vayamos a asistir a una época en la que verdaderamente la población se va a encoger y mucho. Bueno, pues si te gusta como siempre nuestros vídeos, te agradecemos mucho que nos sigas y que pongas tus comentarios.